Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro en el marco del programa Decidir en Comunidad. Damos comienzo a la segunda parte de este ciclo sobre desafíos y estrategias para la intervención. En esta iniciativa convergen el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Igualdad de Géneros y Diversidad del SUTEBA y el equipo Mariposas Mirabal de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Todos fueron convocados por la Asociación Civil Miguel Bru para trabajar de manera mancomunada una estrategia que sirva como herramienta de formación y prevención de las violencias. Se cuenta con el apoyo de la iniciativa Spotlight, una alianza global de la Unión Europea y de las Naciones Unidas que busca eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo. La iniciativa Spotlight en Argentina pone el foco en la erradicación de los femicidios y es implementada con el liderazgo de la Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas en el país a través de la Agencia ONU Mujeres, PNUD, UNPA y la OIT, a las que se suma UNICEF como agencia asociada. En esta oportunidad se llevará adelante el panel Infancias Trans, Familias Diversas y Sexualidad. Exponen Diana Mafía, doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA, directora del Programa de Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA. Fue directora académica del Instituto Hannah Arendt de Política y Cultura. También fue defensora del pueblo adjunta y diputada de la Ciudad de Buenos Aires, fundadora de la Red Argentina de Género y Ciencia y Tecnología, y hoy dirige el Centro Cultural Tierra Violeta. Desde el año 2012, Diana Mafía dirige el Observatorio de Género de la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Como expositora, también contamos hoy con la presencia de Valeria Paván. Es licenciada en Psicología de la UBA, coordinadora del Programa Integral para Identidades Trans, coordinadora del Programa de Acompañamiento a la Escuela Inicial, Escuela Primaria y Colegios Secundarios atravesados por identidades trans y familias diversas. Es directora del documental Yo Nena, Yo Princesa, una experiencia trans de una niña de 5 años. Actualmente es coordinadora del área de salud de la comunidad homosexual argentina y coordinadora de políticas de salud inclusiva del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación. Tenemos en el panel como expositora además a Florencia Guimaraes. Es militante travesti, integrante de Furia Traba, sobreviviente de prostitución, coordinadora del Centro de Día Travesti Trans La Casa de Loana y Diana, secretaria de Género de la CTA La Matanza, autora del libro La Roy, Revolución de una Traba. Actualmente es responsable del Programa de Acceso a la Justicia para Personas Travestis Trans, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y directora de Políticas TLGBI del municipio de La Matanza. Hoy modera Estrella Martínez. Es docente desde hace 30 años e investigadora de la UNAUR. Es licenciada en Educación y maestranda en Políticas Educativas de la Universidad de Lanús. Fue capacitadora nacional y provincial en programas de educación sexual integral desde el año 2009. Fue directora de Políticas de Género del municipio de Hurlingham en el año 2015. Actualmente conforma la Coordinación Provincial de ESI en la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires, espacio de reciente conformación. Estamos transmitiendo por el canal de YouTube del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, cartera a cargo de la ministra Estela Díaz. Este panel así comienza. Muchas gracias a todas, todos y todes. Gracias. Bueno, buenos días, compañeras. Buenos días, Florencia. Buenos días, Valeria. ¿Qué tal?
Contarles que estamos muy contentas de recibirlas hoy. Me toca coordinar este panel. Desde la Coordinación Provincial de la ESI es un orgullo y un honor poder acompañarlas en esta jornada. Contarles que el espacio de la ESI Provincia de Buenos Aires es un espacio de reciente creación que permite jerarquizar dentro de la estructura educativa el lugar de la ESI, cargándola de sentido político para que se garantice el cumplimiento de la ley en toda la provincia de Buenos Aires. Esto nos permite plantear la transversalidad y la corresponsabilidad de todos los actores institucionales educativos. Dentro de las acciones que iniciamos en el territorio, pudimos observar que la ESI 2006 nos quedó chica, si bien no se ha universalizado del todo, hay nuevos desafíos, hay nuevas demandas sociales, hay nuevos diálogos, nuevas interpelaciones. Comienzan a aparecer en las charlas, en los diálogos, temas como infancias trans, familias diversas, las masculinidades, el cambio social, las nuevas narrativas construidas sobre varón y sobre mujeres, la cultura patriarcal y su relación con las violencias, el lenguaje inclusivo y el marco legislativo que nos permitió después del 2006 con nuevas leyes, nosotros decimos las leyes amigas de la ESI, como la ley del matrimonio igualitario y la idea de identidad de género. Sabemos que todos estos temas necesitan ser traducidos en políticas públicas, por eso es fundamental la tarea de la articulación en los territorios. Hoy nos encontramos materializando en acto esa articulación y bueno, para ello contamos con la grata presencia de ustedes. Contarles que en la sala hay más de 300 personas y les voy a ir diciendo algunos de los distritos que están participando y de las provincias. Se encuentra Gualeguaychú, La Plata, Lincoln, Carmen de Patagones, General Alvarado, Avellaneda, San Fernando, Saliqueló, Chivilcoy, Río Negro, Florencio Varela, Temperley, Berazategui, Pehuajó, Trenquelauquen, Magdalena, Junín, Bahía Blanca, Zárate, Berizo, Benito Juárez, San Luis, Campana, Necochea, Morón, Córdoba Capital, Lobería y Escobar. Bueno, wow. Bueno, si estábamos un poquito nerviosas, ¿no? Esto nos ayuda un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si empezamos este segundo panel de 3? Y bueno, vamos a escuchar a Florencia Guimaraes para que nos empiece a contar un poquito lo que trajo para compartir. Bueno, muchas gracias. Esta semana estoy con mi apellido, está así. Esta semana me dijeron Guimarães, Gamarei, es bastante difícil de pronunciar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por poder estar hoy acá poniendo un poquito de las voces travestis trans de nuestra comunidad LGTBI en este conversatorio tan importante, ¿no? Que es el abordaje de la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley maravillosa, ¿no? Maravillosa, y maravillosa también será cuando podamos incorporarle muchas cosas que todavía aún le faltan, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es una ley que fue creada antes de la sanción, no solamente del matrimonio igualitario, sino también de la ley de identidad de género, de la ley de cupo laboral travesti trans, entonces falta incorporarle muchísimos temas más. También una ley de educación sexual integral que sigue siendo en un punto binaria, que sigue también en algún aspecto invisibilizando, ¿no? Otras corporalidades, otras identidades, otras formas de construir familias, deseos y sexualidades. Y con esto me refiero, aunque todavía hoy nos encontramos a la hora de ir a algunas escuelas y algunos establecimientos educativos con filiminas que han quedado muy en el tiempo, donde solamente se muestran dos corporalidades, ¿no? Precisamente dos cuerpos cisgénero, donde podemos ver la figura de una niña
con vulva, de un niño con pene, cuerpos blancos, delgados, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, imaginen todo lo que falta, porque yo siempre pienso, ¿no? Lógicamente por mi edad, que hoy tengo 40 años, en mi época, como mucho, estaban las charlas Johnson, que todavía se siguen dando en algunos establecimientos, lo cual es terrible. Eh, pero ¿qué me hubiera pasado a mí siendo hoy una niñez, una juventud trans travesti, al ver esas filiminas, ¿no? Y no verme, y no reconocerme. Eh, y esos son mensajes muy claros desde la heteronormatividad, ¿no? Esos mensajes de estos son los cuerpos válidos, estos son los cuerpos que hay que tener. Entonces, mi cuerpo, tu cuerpo, que no es este, que no es el que deseas, es lo que está mal, es lo anormal, es lo que no debe ser, ¿verdad? Entonces, eso no puede suceder en las instituciones educativas, porque esto es violento, es discriminador, esto va destruyendo las subjetividades de esas infancias, de esas niñeces y de esas juventudes, ¿no? Que te vayan todo el tiempo mostrando, queriendo decir que vos sos lo que está mal, lo que hay que corregir. Hay cuerpos válidos y otros que no. Y que hay cuerpos válidos para el deseo, para la sexualidad, para transitar la vida, y hay otros que no, que son los nuestros, los de las personas travestis, trans y de géneros no binarios, ¿verdad? Entonces, si bien lógicamente que celebramos la ley, que luchamos para que se cumpla, simplemente, sabemos que necesitamos una profunda reforma, ¿no? Otro ejemplo muy claro es seguir pensando cuando se habla de familias, que se habla solamente de familias en términos de mamá, papá, cisgéneros, heterosexuales, o familias compuestas por eh, dos mujeres, plantea ahí, que serían lesbianas, y dos varones, que serían gay, y después quedamos un montón de personas por fuera, ¿no? Las travestis, los compañeros varones trans, personas no binarias, etcétera, etcétera, como si no tuviéramos derecho a conformar algún tipo de familia, si es que queremos, si es que lo deseamos, ¿no? También rompiendo con estas imposiciones eh, eh, patriarcales que te instalan que sí o sí, ¿no? Tenés que conformar un tipo de familia modelo, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de desearlo, tampoco se visibiliza nuestras familias. Y nosotras también construimos nuestros modos de familia. Somos hermanas, tías, amigas, madres, padres, sadres y todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Porque no tiene que ver con nuestra identidad de género. Pero bueno, esto sigue siendo invisibilizado, como siguen siendo invisibilizadas nuestras identidades, como sigue siendo invisibilizada, y acá voy a hacer un punto en la identidad travesti, que es la identidad con la que me identifico, con la identidad que se identificaban compañeras como Luana Berkins, como Diana Zacayán y como muchísimas otras, que hoy seguimos sosteniendo esta identidad como una bandera de lucha, como una bandera política, desde nuestros territorios, desde lo lingüístico, y esto es anulado, esto es invisibilizado bajo ese paraguas académico, y acá permítanme, me tomo el permiso de decir colonizador del término trans, como un término que engloba a todas las identidades no binarias, o utilizan el trans para nombrar travestis, transexuales y transgénero. Y lo que no se nombra no es que no existe, hay una intención política en no nombrarlo. Entonces, no nos ahorremos palabras. Las travestis existimos, las travestis estamos. Hoy hay un montón de travitas niñas. Ayer yo comparto muchos espacios con una persona maravillosa, luchadora en estas temáticas, que es Gabriela Mancilla, donde hay niñas de 5, 6, 7, 8, 10 años que te dicen yo soy travita, ¿no? Entonces, también estamos las trabas. No queremos quedar englobadas en un paraguas, queremos que se nos nombre. Bueno, en la ley de educación sexual integral, como en un montón de otros lugares, cuando hablamos de cupo laboral, se habla de cupo laboral trans. No, es travesti trans también, ¿no? La identidad travesti estaba antes que la identidad trans inclusive. Entonces, me parece que le faltan un montón de cuestiones, pero que es una ley
que es maravillosa y que va a ser revolucionaria en tanto y cuanto podamos incorporarle todo esto que le falta, y que son los saberes de otros sectores de la población, que no tenemos por qué ser de la academia, que no tenemos por qué ser docentes, sino que necesitamos una ley de educación sexual integral que sea construida colectivamente, que sea popular, donde estén todos los saberes, donde estén las voces travestis, maricas, tortilleras y de todos, todas y todas, ¿verdad? Eso es realmente una ley de educación sexual integral, que yo en la escuela pueda sentirme que existo, que soy parte, que hay otras personas que sienten lo mismo, que pasan lo mismo, que atravesamos lo mismo, y no que estoy en la total soledad desde la niñez, como nos pasó a muchas y nos sigue pasando a muchas de las personas LGTBI y también a las travestis y trans, ¿no? Estas infancias que son violentadas, muy, muy violentadas, desde nuestras casas, desde los medios de comunicación, desde las aulas mismas, donde todavía hoy estamos luchando y resistiendo, ¿no? Y a los docentes, directivos, que no respetan la ley de identidad de género, que tratan a nuestras familias, en el caso de que nos acompañen, como personas que están mal, ¿no? Las patologizan, con estas premisas. Ustedes le meten en la cabeza esto a los chicos y a las chicas, ¿no? Como si no tuviéramos decisión, deseo desde nuestras niñeces, porque lógicamente vivimos en un mundo y en una sociedad que es adultocentrista, donde la palabra de las niñeces y de las juventudes no tiene valor, parece, no tiene importancia. Lo que digamos no importa, importa lo que digan les otres, les grandes, ¿no? Entonces nos imponen todo el tiempo cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que llamar, cómo tenemos que vivir, qué tenemos que estudiar, qué debemos desear, ¿no? Inclusive antes de nacer, cuando ya saben la genitalidad, porque vivimos en una sociedad que es biologicista. Y esto también, necesitamos una ley de educación sexual integral que sea no binaria, no biologicista, ¿no? Que hable claramente de que la genitalidad no define la identidad de las personas. Y acá está una persona que lo puede mostrar y que es un fiel reflejo de eso, ¿no? Porque yo soy una travesti, porque tengo pene y construí mi identidad como Florencia Guimaraes. Entonces, como yo, hay un montón de compañeras, compañeros y compañeres. No somos una ficción, somos personas que tenemos otras identidades y que son igual de valorables que la de cualquier otra persona. Pero esto todavía sigue estando muy lejano. Por eso tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad. Por eso, sobre todo en las feminidades travestis y trans, somos expulsadas del sistema educativo desde niñas y también de nuestras casas, ¿no? Pero también del sistema educativo. ¿Qué pasa con aquellos docentes que de repente en el banco no está sentada más esa trabita, esa mariquita? ¿A dónde está? ¿Quién se pregunta dónde estamos? ¿No? Nadie pregunta dónde estamos. Seguramente y mayoritariamente esas niñeces estamos en una esquina, estamos siendo prostituidas, estamos ya inmersas en un mundo de adultos y adultas que abusan de nuestras corporalidades, que abusan de nuestra inocencia, ¿no? Entonces debemos abordar con muchísima profundidad la ley de educación sexual integral para poder erradicar un montón de violencias que atravesamos, todas las personas, ¿no? Pero sobre todo las personas travestis, trans y el colectivo LGTBI. Es muy difícil ser una niñez trans, travesti, marica, tortita en la escuela, atravesar todo eso, ¿no? Sentirte que siempre estás por fuera, que eso es lo que está mal, te lo hacen sentir todo el tiempo. No estamos en los manuales, no estamos en los libros de historia, queremos nuestras Luanas Berk, Indianas Zacallanes, en los libros, en la historia, somos parte de la construcción ciudadana, somos parte de esta historia, somos parte de los pueblos, queremos también estar, que se nos visibilice, ¿verdad? Pero ser nosotras mismas quienes aportemos estos saberes. Eso es necesario, eso es realmente una ley de educación sexual integral, plural, colectiva, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva también abolicionista del sistema prostituyente, para tener
y tratar de cambiar la sexualidad como la conocemos hasta el hoy, ¿no? Una sexualidad que es violenta, una sexualidad donde muchos niños, adolescentes y después varones prostituyen a mujeres, travestis y trans con total legitimidad, con total naturalización, porque esto está instalado, porque esto está bien visto, ¿no? Porque muchas veces a estos pibes de 13, 14 años se los lleva, ¿no?, a debutar para que demuestren su hombría, para que demuestren que realmente son varoncitos, ¿no? Convirtiendo el cuerpo de otra persona en un objeto, en una mercancía. De esto hay que hablarlo, que las pibas sepan, que todas sepamos qué es lo que sucede, con qué nos vamos a enfrentar en esta sociedad y en este mundo. Necesitamos una ley de educación sexual integral realmente transformadora. Si es que queremos una mejor humanidad, si es que queremos realmente erradicar todo tipo de violencias y de discriminación. Yo creo que hay que hablar claramente de todas estas cuestiones y no subestimar a los jóvenes. Me parece que todo el tiempo las personas grandes subestimamos, ¿no? No hablamos porque bueno, no es el momento, no es la edad, no es esto, no es lo otro, hay las vergüenzas, bueno, todo eso genera mucho daño, ¿no? Muchísimo daño. Después nos encontramos con un montón de situaciones de de abusos, por supuesto, en nuestras infancias, nos encontramos con embarazos no deseados en la adolescencia, nos encontramos con todas estas cuestiones porque no se habla, porque esto no se habla en casa, porque esto no se habla en los medios de comunicación, porque muchas veces no se habla en la escuela y cuando se habla, ¿no? Es como una lotería. Hay que tener la suerte que te toque eh, un docente, una docente que sea piola, que realmente le interese transformar las realidades, que realmente se haya capacitado en la ley de educación sexual integral, pero como una cuestión de lotería, ¿no? Y esto no es una cuestión de suerte, esto es una cuestión de derechos humanos. Entonces necesitamos que esto se aplique, necesitamos que sea algo transformador, ¿no? Soy muy insistente con esto. Y necesitamos que se escuchen todas las voces, no solamente un sector. Y nosotras, y particularmente, esto es algo que venimos trabajando fuertemente, queremos una ley de educación sexual integral que tenga perspectiva travesti también, pero sobre todo que tenga una perspectiva en derechos humanos, y por eso debe ser una ley de educación sexual integral con perspectiva abolicionista del sistema prostituyente. Para mí esto es crucial, es necesario. La prostitución es uno de los pilares fundamentales del patriarcado que crea y que genera sexualidades súper violentas, donde muchas veces nuestros pibes, los varones, ¿no? Cuando hablamos de las masculinidades, ¿no? De desconstruir la masculinidad, bueno, se crían o crean sus conceptos de sexualidad a través de la pornografía, que es parte del sistema prostituyente, ¿no? Mirando esos cuerpos perfectos, esas corporalidades a las que nunca vamos a llegar, ¿no? Que son simplemente cuestiones actorales, pero también que tienen que ver con esos cuerpos que son construidos y hechos para el sistema prostituyente, ¿no? Que después genera muchísima frustración, porque no tenemos ni esos cuerpos, porque no tenemos esas posiciones sexuales que vemos en esas películas, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón de temas los que debemos abordar, ¿no? Dentro de la ley de educación sexual integral. No es solamente ir fragmentándola y de esto hablamos y del otro no. Hay que hablar de un montón de cosas. Hay que hablar fuertemente de los cuidados, hay que hablar de las ITS, porque solamente parece que cuando hablamos de métodos conceptivos tendríamos que estar hablando de evitar embarazos no deseados. Sí, eso también, pero también estamos dejando hace muchos años de lado, y yo hace muchísimos años desde que soy chica que no veo campañas en los medios de comunicación y en muchos espacios para abordar lo que tiene que ver el VIH-Sida, la sífilis y un montón de otras ITS. De eso no se está hablando. Y eso es muy importante de abordar, ¿no? Y hablar también de nuestros cuerpos, querer nuestros cuerpos, ¿no? Valorar nuestras corporalidades, sean como sean, rompiendo con toda esta mirada
gordofóbica, gordodiante que hay en esta sociedad, ¿verdad? Me parece que eso es importantísimo también, porque volvemos a lo mismo, genera mucho daño, genera trastornos alimenticios y un montón de cuestiones cuando estamos desarrollándonos y todo el tiempo los medios de comunicación nos muestran, volvemos a lo mismo, estereotipos, corporalidades que la mayoría nunca vamos a llegar, ¿no? Entonces, son muchísimos los temas que hay que abordar, porque siempre estamos rondando sobre lo mismo, violencia, violencias, ¿no? El lenguaje, la importancia del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje es un posicionamiento político también y crea subjetividades, ¿no? Hay que respetar cuando les chiques nos están diciendo llámame por este pronombre o por el otro. Bueno, hay que respetarlo. No es una cuestión de burla, de chiste, ¿no? Que muchas veces escuchamos a los adultos riéndose y utilizando y diciendo le mese, la mesa, ¿no? Y todas estas cuestiones burlistas. No, estamos hablando de algo serio. Si una persona te está diciendo no me identifico ni con la A ni con la O, respetemos eso también, porque eso también hace mucho daño, ¿no? Entonces son como un montón de aristas las que debemos abordar todavía. Hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado en leyes, en legislaciones, pero falta muchísimo más. Falta todavía que las travestis realmente accedamos a puestos de trabajo que sean sostenidos en el tiempo, con todas las condiciones que cualquier persona trabajadora debe gozar y tener. No queremos precarización, queremos una reparación histórica a todos los daños, al encarcelamiento que hemos sufrido y que todavía siguen padeciendo un montón de compañeras a través de códigos contravencionales, que esto no se habla, ¿no? Otra cuestión también a abordar fuertemente en la Ley de Educación Sexual Integral tiene que ver con derribar el gran nivel de racismo, de xenofobia, como querramos decirle, que todavía persiste en las escuelas, en nuestras casas y en todos lados, ¿no? Entonces, creo que falta todavía bastante y para eso estamos, ¿no? Acá hablando, trabajando, pensando, reflexionando constantemente, porque sabemos que esto es un reflexionar y un pensar constante y que todo se va moviendo y que, no sé, hace un par de años no hablábamos de infancias trans, era un tema que no se hablaba, ni siquiera entre nosotras como comunidad travesti trans lo podíamos hablar, lo visibilizábamos, no lo hablábamos realmente, ¿no? Hoy lo podemos hablar. Hace muy pocos años, muy poquísimos, no se hablaba de los géneros no binarios, hoy se habla, ¿no? Fuertemente. Hace no muchos años solamente hablábamos de aborto, ¿no? De la clandestinidad del aborto en lugares más cerrados, en nuestros encuentros, en nuestras charlas. Hoy se habla en las casas, en la tele, hemos salido de a millones a las calles a pedir por el aborto seguro, legal y gratuito. Lo pusimos en la agenda, lo sacamos de la clandestinidad, por lo menos en lo discursivo, porque todavía se siguen muriendo un montón de personas por abortos clandestinos, ¿no? Por eso seguimos exigiendo y luchando para que sea ley. Bueno, de todas estas cuestiones hay que hablar fuertemente dentro de la Ley de Educación Sexual Integral, que vuelvo a repetir, para mí es maravillosa, con todas estas cuestiones que hay que ir reformando, porque lógicamente han pasado muchísimos años. Estamos hablando del año 2006, estamos en el 2020, pasaron muchas leyes, pasaron un montón de cosas. Hoy podemos hablar de travesticidios que antes ni siquiera nosotras en esa época sabíamos y teníamos un nombre para nuestros crímenes y para nuestras muertes evitables. Entonces hoy hablamos de travesticidios, hablamos de transfemicidios. Lamentablemente, ¿no? Siempre terminamos hablando de estas cuestiones y cerrando conceptos cuando muere una compañera o cuando matan a compañeras que son referentes, ¿no? Como lo fue Luana Berkins y como Diana Zacayán. Entonces, creo que falta muchísimo por trabajar, pero tengo la total convicción de que lo vamos a hacer, de que lo vamos a lograr y de que también saber que los jóvenes nos vienen ahí atrás, ¿no? Diciendo, esto no es así, vamos por otro lado, vamos por otro camino, son realmente
el motor hoy por hoy, ¿no? Y los vemos en las calles, y salimos a las calles y bueno, en este contexto de pandemia es más complejo, pero salíamos a la calle, tomábamos el colectivo y veíamos chiques, adolescentes, con el pañuelito naranja, con el pañuelo verde, con el pañuelo y las pulseritas del orgullo, ¿no? Que eran cuestiones que antes eran impensadas. Bueno, tenemos un cambio y desafíos muy grandes por delante y seguramente colectivamente los vamos a ir llevando a cabo, ¿no? Así que nada, celebrar y agradecer poder compartir este momento aquí con ustedes y con compañeras como Valeria, como Diana, que también está por acá. Así que muchas gracias. Gracias, Florencia. La verdad que divinas toda tu exposición, muy amorosa. Decir, ¿no? Que la ESI 2.0 nos desafía a incorporar, digamos, y salir de la diversidad, de lo discursivo, desde lo formal, para profundizar lo real, ¿no? La ESI 2006 fue muy necesaria, como vos decías, es una ley amorosa. Ahí Luciana Pecker dice, no hace magia, pero es revolucionaria. Bueno, hoy sabemos que fue necesaria, pero no es suficiente. Así que el desafío es empezar a introducir todos estos temas y esto, que estar en el aula y acceder al derecho de la ESI no dependa de la buena voluntad del docente que nos toque, sino que sean todos les docentes en general, todos formados en la perspectiva de derechos humanos. Esto que decís es fundamental, ¿no? Y muy fuerte, desde el lenguaje, desde tu expresión, esta frase, no somos ficción, ¿sí? Creo que sintetiza tu historia, tu recorrido y tu ponencia. Bueno, un montón de saludos y un montón de gente agradeciendo, ¿no? Algunas localidades que se sumaron: Catamarca, La Matanza, Cava, Puerto Madryn, Santa Fe Capital, Merlo, Mar Chiquita. Muchos agradecimientos a Florencia por su claridad y en su exposición. Gracias por visibilizar la temática. Mónica dice, cuánta verdad en tu discurso, Florencia, cuánto que falta, pero ahí vamos en los territorios, intentando construir colectivamente. Gracias, abrazo. Mercedes dice, falta mucho por trabajar, lo importante es seguir en este camino de crecimiento. Bueno, mucha gente muy contenta de haberte escuchado y sintiéndose, ¿no? Muy reflejada en tus palabras. Bueno, vamos a pasar a la próxima compañera, que nos debe estar esperando por ahí, por la sala, ¿sí? Bienvenida, Valeria Paván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Bueno, digo, para complementar lo que la compañera Florencia nos expuso ahí también y con tanta claridad, yo quería simplemente agregar la experiencia, digamos, que del acompañamiento y la observación que hemos podido tener durante todos estos años en el programa de acompañamiento integral, donde, bueno, como todos sabrán, empezó a ocuparse de niñas y adolescentes travestis trans a partir de la llegada de Luana y su familia al área de salud, que, bueno, constituyó, digamos, nuestro primer acompañamiento, en este caso a una niña, con la visibilización y con esa puerta tan importante en que abrió para muchas otras familias, niñas, niñes, niños y adolescentes que estaban atravesados por la misma experiencia. Cuando siempre digo lo mismo, la verdad es que cuando Luana llegó al área de salud de La Chá, no nos llamó la atención lo que Gabriela nos contaba con tanto detalle en relación a esta expresión, ¿no? Que ella tan precoz
de la niña, pero lo que sí nos llamó la atención fue que, digo, en este caso en particular había personas que aún sin entender lo que esta niña intentaba expresar, pudieron escuchar. Porque en el imaginario social, digamos, el área de salud de la CHA parece como un equipo de especialistas. Y la verdad que cuando se conformó este equipo en el año 2003, no había muchas posibilidades de lecturas o capacitaciones. Y si hay alguna virtud que pudimos tener como grupo fue la de intentar prestar una escucha lo más desprovista de prejuicios que pudiéramos. Sabemos que, digamos, deconstruir nuestros prejuicios al 100% es imposible, pero la verdad que permitirnos reflexionar acerca de experiencias que excedan la nuestra propia, digamos, siempre redunda en la salud física y mental de las personas travestis, trans y no binarias en general, no solo en niños, niñas, niñes y adolescentes. Otra cosa que me interesa también aclarar es que las familias que llegan al área de salud, esas niñas y adolescentes, en general no vienen a preguntar quiénes son. Vienen a pedirnos ayuda, a pedirnos un acompañamiento en función de los obstáculos que comienzan a sentir en cuanto, digamos, cada persona decide expresarse. Y estos obstáculos, como decía la compañera, tienen que ver con la violencia. La violencia que comienza, digamos, en la familia, digamos, la primera que violenta, la primera que expulsa, en general es la familia. Luego, el resto de las instituciones de la sociedad civil simplemente repiten lo que la familia inaugura. Como decía la compañera, cuando nos encontramos en los lugares, en las calles, por las noches, niñas de 12, 13, 14 años, en general no tiene que ver con una decisión de estar paradas allí prostituyéndose, sino que es la consecuencia de esta primera gran expulsión. Respecto de la escuela, y teniendo en cuenta que siempre hablamos de la experiencia de acompañamiento en un entorno de escucha en general favorecedor, digo, porque más allá del camino particular que tenga que hacer cada familia para poder reflexionar acerca de la experiencia que les está atravesando, perdón. Perdón. Perdón, me ahogué. Todos, discúlpenme, me ahogué y me quedé sin aire, perdón. Y se me pasó lo que les estaba contando, perdón. Bueno, lo que quería decir es que nuestro universo de acompañamiento está constituido básicamente por familias que, cada una con las dificultades que tenga, está dispuesta a reflexionar y a entender. Digamos, después sabemos que existe por fuera todo otro universo de infancias y adolescencias, digamos, atravesadas por la violencia de todas las maneras que nos la podamos
podamos imaginar, desde la violencia efectiva hasta la violencia simbólica, la violencia de la patologización, sobre todo en la adolescencia, es como una moneda corriente. Los adolescentes que llegan con sus familias al área de salud en general, muchos están en situación de medicación, otros han sido internados, han pasado por internaciones, digo, y nos dimos cuenta que el gran obstáculo, digamos, el gran formador de síntomas, tiene que ver sobre todo con la violencia de no poder reflexionar acerca de la diversidad corporal. Sobre todo en las infancias nos damos cuenta que en lo que funciona, cuando logramos junto a la familia organizar la vida en relación a las necesidades y los deseos de ese niño, nos damos cuenta que, digamos, la genitalidad funciona como el gran obstáculo, como la fuente de angustia y como la formadora de síntomas. Las situaciones psíquicas de las niñas y adolescentes que llegan al área de salud muchas veces son muy complicadas y delicadas, en el sentido de que tenemos un panorama de sintomatología muy variada, que así desde pequeños cuentan con ideas de muerte, depresiones, ansiedades de todo tipo, trastornos de alimentación, trastornos de aprendizaje, problemas de conducta, etcétera, etcétera. Y todas estas cuestiones no tienen que ver, digamos, con la constitución, la construcción de esa identidad travesti trans, sino que son la consecuencia directa de las violencias diarias a las que sometemos a estos niños y adolescentes, en tanto comienzan a expresarse más allá de los mandatos del binario dicotómico. En este sentido, nos damos cuenta que ser políticamente correctos no alcanza, que es necesaria una verdadera reflexión. ¿Para qué? Para no renormativizar. ¿Qué nos pasa cuando vamos con las familias a las escuelas? Primero, lo que la escuela debería tomar como la posibilidad de un enriquecimiento institucional, lo toma como un problema. Entonces, lo primero que sucede es que tenemos que actuar sobre el shock, digamos, de el personal docente de la escuela en función de la llegada de esta familia. Luego, recién tenemos la oportunidad de ver cómo integramos al niño o adolescente en la escuela. En este sentido, al no haber una voz, digamos, en una norma que organice el ingreso, la estadía, ni la permanencia de las niñas y adolescentes en el sistema educativo, nos encontramos con que estamos a disposición, cada familia está a disposición de lo que cada escuela esté dispuesta a reflexionar. Entonces, hay escuelas donde existe la posibilidad de hacer actividades con toda la comunidad educativa en función de esta reflexión democrática e inclusiva, y hay escuelas donde las reuniones transcurren, digamos, con el representante legal, a puertas cerradas, etcétera, etcétera. Ese es un gran problema que tenemos, digamos. Otro gran problema que tenemos es que el sentido de empujar a la renormativización,
muchos establecimientos quedan satisfechos y se sienten así como muy reflexivos cuando integran a esa niña trans o a ese niño trans en el grupo de los varones o de las nenas. Y la verdad es que esta niña o este niño no son iguales al resto de los niños, porque son niños que presentan una corporalidad diversa. Son niñas con pene y son niños con vulva. Este es otro gran vacío que encontramos, sobre todo básicamente en la ESI. En este sentido también, como decía la compañera, dependemos de la voluntad de la escuela, dependemos de la voluntad, de la sensibilidad, de la creatividad del docente para incluir, digamos, esta diversidad cuando, digamos, el punto de la ESI así lo pide. Y, digamos, si esto nos queda siempre trabada en esa situación y nos damos cuenta cómo finalmente lo que termina siendo el gran obstáculo para las instituciones, digamos, es el dato del genital. Así que nos parece así de mucha importancia la necesidad también de reflexionar sobre los cuerpos diversos, sobre los cuerpos intersex, y poder integrarlos como cuerpos posibles para ser vividos, porque, digamos, no incluir, digamos, genera básicamente un no lugar para una niña que siente que si se pone, digo, si dice, expresa quién es, los otros no le leen. Entonces, si se guarda quién es para tener la posibilidad de formar parte de lesotres, digo, quien no se lee es la persona a sí misma, con lo cual determina un no lugar, repito, y este no lugar también es fuente, digamos, de sufrimiento y de dolor. Me parece, como decía la compañera, que hay un listado de cuestiones que la ESI debe incluir y que debe revisar, pero centrándonos aquí en el tema de las infancias, sobre todo el tema de visibilizar la diversidad corporal, me parece que es de una urgencia mayúscula, sobre todo viendo las consecuencias, digamos, que tienen. Porque cuando acompañamos niñas y adolescentes, sobre todo niñas, trabajamos en función de la deconstrucción de esa corporalidad binaria que también ese niño tiene internalizada, para poder aceptar su experiencia como válida. Digo, tenemos que tener mucho cuidado y mucha cintura, porque por un lado deconstruimos para que ese niño y esa niña puedan aceptar su cuerpo tal cual es, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que en ese camino de construcción, ese niño, esa niña necesitará con seguridad tomar datos del modelo hegemónico de varón, mujer, para poder ir armando su propia identidad. Y en este sentido nos parece que eso es lo importante y lo que debe ser observado y escuchado. Las familias y
y nosotros en los acompañamientos no le sugerimos ni le proponemos nada, sino que simplemente acompañamos ese deseo y esa necesidad, digamos, esperamos que la niña exprese eso que necesita, para después, en consenso con la familia, organizar esa necesidad y ese deseo. Nos parece que en ese sentido es una construcción válida para la persona, para que después, como decía Florencia, no quede lugar para la frustración, porque si empujamos a niñas y adolescentes a la construcción de la copia del modelo hegemónico en cis, lo único que vamos a lograr, digamos, es empujarles a la frustración. En este sentido, trabajamos muy fuertemente con las niñas, que consideramos que tenemos un camino para reflexionar de un poco más largo que cuando nos encontramos con adolescentes que, digamos que en general ya están como muy atravesadas por las normas, por lo que se debe ser, por lo que cómo uno debe performar, y en ese sentido, en general necesitamos hacer las derivaciones que al equipo de especialistas del Hospital Pedro Elizalde, ex Casa Cuna, en donde hay un espacio coordinado por el doctor Carlos Sanz, que acompaña a adolescentes, digamos, que necesitan revisar de alguna manera sus cuestiones corporales. Nos dimos cuenta en nuestro programa de acompañamiento integral para personas travestis trans que muchas de estas personas demandaban tratamientos o cirugías que no tenían que ver con una necesidad o un deseo personal, sino que respondían a la presión social en función de performar de determinada manera. Por eso sentimos que con niñas y adolescentes tenemos la responsabilidad social doble de reflexionar para no arrojarles a cosas que por ahí, repito, no tienen que ver con una necesidad, sino con la exigencia de la norma, porque la misma norma que te exige performar de determinada manera es la misma norma que después te castiga si no la cumplís. Y estos castigos, repetimos, siempre tienen que ver con el tema de la violencia. Digamos, cualquier identidad LGTBI más, digamos, que se exprese en sí misma ya está atravesada por la violencia, por constituir una identidad por fuera de la norma, por constituir una identidad por fuera de lo deseable. De la misma manera, esto lo comenzamos a proyectar ya en niños, niñas, lo empezamos a proyectar ya en las personas por nacer, digo, cuando nos dan el dato biológico, en que se ve a través de las imágenes durante la gestación, ya ahí empieza a funcionar, digamos, de alguna manera, este mecanismo performativo del binario dicotómico, varón-mujer, digamos, con base en la biología. Bueno, son cosas que necesitamos reflexionar. Por supuesto que capacitar
capacitarse siempre está bien, y abrevar, digamos, de teorías y experiencias siempre es muy enriquecedor, pero me parece que el punto de partida de esta reflexión somos cada uno de nosotros, digamos, en principio poniéndonos en el lugar de poder pensar qué derecho nos asiste a decir quiénes son aptos para la vida, para el amor, para la felicidad, para lo que sea, y quiénes no lo son, digamos. Y si hay algo que el sistema de salud, que el sistema educativo, digamos, más allá de las cuestiones específicas de sus funciones, si hay algo que tiene que acompañar en la construcción y poder alojar, son todos los procesos de subjetivación de las personas. Y habrá tantos procesos como personas haya. Por eso es importante saber que cualquier momento evolutivo de la vida es propicio para que cada quien pueda poner en cuestión y resolver cuestiones que tengan que ver con su identidad, con su orientación sexual. Por lo tanto, a veces existe la fantasía de que, bueno, en la infancia, como es más genuino, etcétera, etcétera. No, la verdad que no. En cualquier momento es propicio para que una persona encare sus cuestiones de identidad o orientación sexual. Esto también, digamos, estas cuestiones, digamos, también tienen que poner digamos, todo este plexo de leyes que comienza en 2010 con la ley de matrimonio igualitario, plantean también una constelación social diferente en relación a las formas de constituirse familia, no solo a la identidad de género y a la orientación sexual, y en este sentido también tenemos que poder pensar no solo en las dos mamás y en los dos papás, sino también en los sadres, travestis trans y no binarias. También tenemos que poder pensar en las masculinidades que gestan, en las masculinidades que amamantan. Digo, estamos me parece que en el momento en que atravesamos, bueno, ya tiramos a la gente a la hoguera, luego patologizamos, comenzó el momento de ser, armar una sociedad verdaderamente democrática e inclusiva. Esto, digamos, implica un cambio de paradigma. Estamos en un momento convulsionado social de transición en este sentido, pero nunca más allá de las sensibilizaciones que querramos, digamos, tocar en función de estos temas. Me parece que lo más importante es que tenemos que tener en cuenta que son temas que se deben plantear en el marco de los derechos, que estos derechos les corresponden a determinadas personas, y que para que estos derechos lleguen a las personas para las que fueron legislados, el Estado debe, por medio de sus diferentes herramientas, debe presentar aceleradores de la reflexión social para que, bueno, esta transición hacia un paradigma más amplio que sabemos que
lleva tiempo histórico, bueno, finalmente se ponga en marcha porque, bueno, todo lo que no podamos reflexionar como sociedad o como instituciones de la sociedad va en detrimento de la salud física y mental de las personas travestis, trans y no binarias. Bueno, si les parece, porque creo que me hablé mucho. Gracias, gracias Valeria. Muy interesante tus aportes. Yo me quedé pensando ahí en varias cuestiones, me anoté esto de escuchar, aún así cuando no estemos entendiendo, ¿no? Sino intentando escuchar, que es una manera muy amorosa de poder acompañar. Acompañar en la construcción de las identidades diferentes, las identidades diversas, todo lo que aparezca desde la institución educativa, ¿no? Poder identificar ahí que no operen prejuicios, que no intervengan situaciones de violencia por ese desconocimiento del docente. Y esto me quedaba pensando, ¿no? Que es necesaria la formación docente, la formación académica, pero también se necesita ser acompañada por una sensibilidad, que esto también vos lo dijiste. Y cuando te pones a disertar sobre el tema de las violencias, me parece que también ahí nos lleva a pensar como en nuestra historia, ¿no? Desde dónde proviene el origen, porque para trabajar el cuidado tenemos que identificar el origen de las violencias. Venimos de una historia que tiene que ver con violencia de la conquista, donde el violentado era el indio, la india, la colonia, donde estaban los negros y los esclavos, ¿no? La modernidad con sus diferentes metodologías, con la brutal desigualdad hacia los pobres, con las dictaduras, con el desgarro de nuestros jóvenes, ¿no? De ahí venimos, de esa historia de violencia, y cómo se va entrelazando la lógica con los cuerpos diversos, ¿no? Con esto que vos decías. Me parece muy interesante, me parece que un desafío de la ESI 2020 es explicitar bien claramente el patriarcado con sus formas de intervenir como un sistema político invisible, que va a institucionalizar la superioridad, sea sexual, sea racial, sea cultural. Digamos, este es un desafío por el que tenemos que seguir trabajando. Encantadora tu ponencia, Valeria, y ahí se suma... Ay, perdón que en un momento me ahogué, tuve un accidente. No, pero eso para quienes nos están idealizando de algún lugar, sepan que somos reales, estamos mediatizadas, pero seguimos siendo Perdón, y se me puso la mente en blanco y me costó arrancar ahí. Esto es el toque humano que le estamos dando a toda este entorno tecnocrático que nos rodea, ¿no? Bueno, contarte que en el chat ya hemos llegado casi a las 450 personas que nos están acompañando. Bueno, muy agradecidos, Valeria, con tu trabajo, con tu explicación. Dicen que tus aportes son muy claros y valiosos. Agradecen muchísimas personas tu trabajo. Bueno, y hay muchas preguntas. Reflexionan sobre la importancia de la actualización y transformación de la ESI. Sí, estamos trabajando en eso, así que estamos levantando todos estos guantes y estas propuestas. Bueno, vamos a explicar que por problemas técnicos no se ha podido conectar, no hemos podido levantar la participación de Diana Mafía, así que nos está escuchando, nos está siguiendo del otro lado. Es una lástima, pero bueno, en otra oportunidad podremos contar con su acompañamiento. Desde acá, nuestro cariño y nuestros respetos. Bueno, Florencia, ¿tenés algo para compartirnos? Me dicen por ahí. Sí, tengo algo para compartirles. Primero mandarle un beso enorme a mi querida Diana Mafía, que siempre está ahí acompañando a las trabas históricamente y que es parte de nuestra lucha también, que la quiero muchísimo. Y quería, antes de compartir un texto corto que escribí, quería hablar un poquitito sobre
esta cuestión que hay a poner el cuerpo travesti como objeto de estudio, ¿no? Que me parece que es algo que hay que deconstruir, el cuerpo travesti como objeto de estudio del sistema médico judicial, y también hablar un poco de algo que particularmente me parece que hay que abordar con seriedad. Valeria ya hablaba de las corporalidades también, y no quiero omitir que dentro de la Ley de Educación Sexual Integral hay que hablar fuertemente de la desconstrucción de los estereotipos corporales, y trabajar fuertemente sobre lo que es algo muy grave para muchas de nosotras. Yo tengo en mi cuerpo una bomba a punto de estallar hace muchos años, que es la silicona, el aceite industrial. Sí. Esto sigue siendo moneda corriente en nuestra comunidad. Desde niñas nos inyectamos aceite industrial en los glúteos, en los pechos, caderas, piernas, rostro y en todos lados. Esto tiene que ver con una falencia que todavía sigue vigente, que es la no aplicación total y absoluta del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. Cuando hablamos de salud integral, no podemos seguir hablando o pensando que la salud integral tiene que ver con los tratamientos hormonales, que es otro tema en el cual yo no acuerdo, porque también como travesti estuve hormonizada y hoy tengo muchísimos problemas de salud, tanto por la silicona como por la hormonización. Entonces me parece que son temas que hay que hablar con seriedad para informar. El tema de la silicona no debería ocurrir jamás, ¿no? Deberíamos acceder, porque para eso tenemos una ley maravillosa, a cualquier hospital público y poder generar nuestros cambios corporales como corresponde. Pero el tema de la hormonización, que sí es un derecho y que las personas pueden acceder a él teniendo la edad que corresponda, por lo menos este es mi pensamiento, y con la información adecuada, siempre con la información adecuada, porque también hay un mito o hay muchas fantasías sobre el tema de la hormonización, ¿no? Que en realidad es un bloqueo de la pubertad, lo cual es gravísimo y genera un montón de consecuencias. Hay como una fantasía dentro de la población travesti trans, que vas a hormonizarte y de repente te vas a convertir en la super mujer, en el super varón, ¿no? Esto para seguir los estereotipos y encajar en lo que pretende la sociedad de nosotras y nosotros, normalizarnos, que no moleste, que no interpele nuestra corporalidad, que si somos feminidades parezcamos mujeres, que si somos masculinidades parezcamos varones, ¿no? En su totalidad, si somos masculinidades que tengamos barba, la voz gruesa, si somos feminidades que tengamos la piel suave, que no se note el vello facial, que nuestra voz sea delicada, ¿no? Todo eso hace mucho daño, muchísimo, y sobre todo en los jóvenes, y lo vemos fuertemente las consecuencias que tienen, ¿no? Porque Flor, cuando ¿y vos vas a Sí, Flor, sí, ¿puedo Valeria. agregar algo? Sí, Y por cuando, supuesto. digamos, en aquellos casos, sobre todo donde hay una familia que empuja tempranamente a la hormonización, digo, encima de que, digo, esa familia se está metiendo con un cuerpo que no es el propio, digo, le está de alguna manera acotando la posibilidad de tener su experiencia sexual genital, digamos, si, digo, no sé, masturbarse, Tal cual. ver qué le pasa con la excitación sexual, por ahí, viste, te gusta, digo, eso también es Exacto. importante cuando vamos haciendo ese camino, digamos que no podemos nosotros adultos pensando en el ideal que hay que performar, no podemos intervenir, digamos, en el desarrollo de la sexualidad, ¿no? Después, Eso es en todo terrible. caso, después todo siempre está a la mano. Digo, uno puede recurrir, pero me parece en que eso lo tiene que hacer la persona, son decisiones de la persona. Digo, son decisiones personales, tal cual. Exactamente. Los adolescentes que terminan en tratamiento con bloqueadores o no sé qué, es porque no han podido encontrar, digamos, otro camino en función sobre todo del dolor psíquico. Perdón, era eso que quería. No, está perfecto porque tiene que ver con la sexualidad y cómo anula, no solamente todo lo que provoca los bloqueos hormonales y los bloqueos de pubertad, sino tiene que ver cómo bloquea tu desarrollo de una libre sexualidad, donde todavía vos no empezás a explorar tu sexualidad, donde muchas veces, en el caso de las feminidades,
no hay erección, no hay eyaculación. Son un montón de temas los que hay que hablar y es muy, muy profundo esto para hablar y daría para mucho debate. Pero yo insisto con el tema de la hormonización y con el tema de la información. Necesitamos campañas de sensibilización e información para los jóvenes, para que las feminidades no tengan que llegar al aceite de avión, que es la segunda causa de muerte en nuestra comunidad, ¿no? Por eso tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad, y también la hormonización que nos revienta todo el cuerpo por dentro. Tiene que ser algo informado. Esto lo quería cerrar para empezar a leer algo corto. Estoy escribiendo, aparte de mi libro, voy por unos segundos y quería compartirles esto, que es una historia o un pequeño texto sobre una infancia, que lo denominé Estrella. Luchemos por infancias travestis, trans, libres de violencias. Descalza, corre por los frondosos pastizales del sur. Ella, una niña de ojos inquietos y sonrisa eterna, pasa las tardes contemplando la naturaleza. Ese bosque es su refugio luego de tanta solemnidad en el pupitre de la escuela. Esa escuela donde ella no se encuentra, donde no encuentra nada que se parezca a su ser, donde su existencia o la existencia de las que son como ella no están, no existen en los libros de historia, no son nunca la maestra. La niña juega con las flores que recoge en el camino. Los colores de estas le recuerdan al arco iris, ese arco iris que se esconde cada vez que entra en la escuela, a su casa. Estrella no entiende por qué, cuando la llaman, le dicen el nombre que también lleva su padre. No se anima a preguntar y prefiere pensar que es un apodo. Ella siempre se sintió Estrella. Pasa muchas horas en la escuela, sin ganas, pero siempre con una sonrisa. No entiende por qué le prohíben ir al baño con sus compañeras, o por qué todos se ríen cuando camina, habla o se sienta con sus piernitas cruzadas. Muy a menudo de la escuela, citan a sus padres para hacerles la misma pregunta una y otra vez, desde hace unos cuantos años. ¿Está llevando a su hijo al psicólogo? La paliza es inevitable. Ese padre que dice sentirse avergonzado por tener un hijo así, descarga toda su ira en su espalda, en la espalda de Estrella. La madre, en cambio, apela al silencio, mientras es cómplice y testigo de semejante aberración. La niña no entiende por qué esas personas a quien ella admira y ama la castigan, perdona y piensa, están enfermos. Como cada día, vuelve a la escuela cantando en silencio, pensando en colores, soñando el momento en el que nadie se ría de ella cada vez que la cruzan. Sentada en el pupitre, espera impaciente que suene el timbre para salir corriendo, para huir, como quien huye para dejar atrás los tormentos. Descalza y despacio, Estrella se mete en el lago, con sus ojos ya sin miedo, buscando esas sirenas de colores que se la llevarán lejos, muy lejos. Gracias. Hermoso. Quería compartirles un poquito este texto sobre una niñez. Estoy escribiendo algunos textos de historias travestis, que me parece que es muy importante rescatar la historia de nuestras compañeras, así que este es parte de uno de ellos y tiene que ver con estas niñeces, ¿no? Es muy doloroso ser una niñez diversa, travesti, trans. Este texto es muy claro en esa reflexión de la niña que no hay nada que curar. Exactamente. No hay nada que curar, simplemente hay que organizar. Exactamente. Y en ese sentido, en el programa de acompañamiento integral hace ya un tiempo, digamos que también la figura, estamos intentando como correr la figura
del psicólogo que recibe, y entonces está trabajando mucho con niñas y adolescentes, una compañera del área que es musicoterapeuta. Entonces es muy interesante ahí el contacto a través de, que se produce a través de otra cosa, ¿no? Como para, como para empezar a despatologizar ese espacio aún más, ¿no? Bueno, la verdad muy emocionante, Florencia, me quedé ahí, en la emoción. Que te cuento que en el chat están, llenando de comentarios en relación qué emocionante ese texto. Gracias, Florencia. Bueno, agradecerle a las dos por los aportes y los conceptos tan claros, ¿sí? Dicen que son excelentes ambas. Y después aparece una pregunta, si les parece ya podemos pasar a las preguntas, y les voy a leer, que yo también tengo una respuesta del ámbito educativo, pero vamos con ustedes. ¿Hay algún protocolo o lineamientos de abordaje para acompañar a las niñas y a los docentes? Lástima que no están, no las veo a Eliana y a... Bueno, no, acá tenemos la respuesta, Acá tenemos. Claudia, claro, porque en Eliana y Claudia trabajaron claro, muchísimo en el año 2015 en la comunicación conjunta, que es la guía para el abordaje de la diversidad sexual e identidad de género en las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. Así que para toda la gente de la docencia tiene esa guía, es una resolución, un trabajo conjunto, así que gracias ahí a Eliana y a Claudia Lajut. Y en esa guía participó también Gabriela Mancilla. Bueno, todos están muy emocionados. Florencia, eso que tu texto es tan real que duele. Laura Sánchez dice, qué alegría escuchar tanta coherencia, tanto amor y respeto sobre las diversidades y las distintas formas de ser. Bueno, están todas muy emocionadas en el chat y agradeciendo mucho estas ponencias. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Veo que estaba Gabriela Mancilla también, y hay varios compañeros de Infancias Libres, así que como siempre agradecerles por estar acompañando y mandarles un abrazo enorme, porque hacen un trabajo realmente maravilloso hace muchísimos años. Bueno, si les parece, compañeras, ya podemos ir cerrando. Agradezco muchísimo haber acompañado esta instancia, haber podido verlas y escucharlas, y la verdad que es un gusto, y nos vamos con la ESI siguiendo agregando más cosas para seguir trabajando y seguir creciendo. Ese es el desafío de la ESI. Lo decía en la semana pasada o en algunas de sus disertaciones anteriores, Graciela Morgade, la ESI es una construcción colectiva y está en constante crecimiento, está en constante construcción, así que vamos por mejorar todos los aportes y todas las propuestas que traiga la ESI. Muchísimas gracias, y así es, que fluya, como fluyen los géneros, nada es estático, estamos todo el tiempo moviéndonos, transformándonos, así que la ESI tiene que ir de la mano con todas las transformaciones y cambios sociales y culturales, y seguiremos luchando por una ESI que realmente contemple e incorpore todas las miradas, todas las voces, todas las corporalidades, todas las identidades, una ESI no binaria, no biologicista, y vuelvo a insistir desde mi convicción como sobreviviente de prostitución, una ESI con perspectiva abolicionista. Así que agradezco mucho por esta invitación. Valeria. Sí, muchas gracias, un gusto haber compartido con ustedes este momento. Otra vez pido disculpas por el accidente, voy a estar torturándome toda la semana,
Pero bueno, nada, valoro todos estos espacios en los que nada se escuche a los protagonistas, se escuchen voces que acompañan a los protagonistas y que, bueno, y que venimos desde hace muchos años luchando para nada, una sociedad más democrática, digo, hay lugar para todos, así que y algo importante que por ahí que me interesa como reflexión es que, digamos, la mayoría nos hayamos adaptado a lo que nos fue asignado al nacimiento, no significa, repito, que seamos mejores ni más aptos para la vida y para el amor, solo significa que somos más. Y eso a mí me da sospechas, digo, ¿no? Por ahí, digo, un montón de personas, si hubiéramos crecido en un entorno más libre, de poder expresarnos, por ahí nuestros lugares serían otros. Así que, digo, pensemos, reflexionemos mucho en eso. Digo, por ahí tenemos que pensar más en nuestra adaptación que en las nuevas expresiones, digo, en las formas distintas de expresar la identidad o la orientación sexual. Acá, justo sobre el cierre, entra una pregunta que me parece que no puede quedar en el tintero. Dice, ¿cómo hace un niño para darse cuenta que su identidad no es la que le asignaron? Con lo que le dicen los mayores. ¿No sería imposición también? ¿No sería cómo? ¿Cómo hace un niño para darse cuenta que su identidad no es la que le asignaron con lo que le dijeron los mayores? Dice, ¿no? Uh-huh. Y después agrega, ¿no sería imposición también? No está muy claro ahí. Pero bueno, me parece la primera parte, ¿cómo hacer a alguien para darse cuenta que su identidad no es la que le asignaron? Se siente, no hay un momento en la vida. Esto es algo bien adultocentrista, el pensar de que no tenemos decisión y deseos. Yo cuando era una niña y tenía 5 o 6 años, sabía claramente que no me sentía o que no me identificaba ni como nene ni como nena. Hoy le puedo poner nombre y soy una travesti, pero sabía, lo sentía, lo percibía, sabía que no era en un punto, ¿no? Igual a mis compañeros o compañeras de la escuela. Tiene que ver con una sensación, con lo que sentís, con lo que querés y con lo que deseás sobre todo. No anulemos el deseo de las niñeces, de las adolescencias y de las juventudes. No hay edad para darse cuenta, para la transición o el nombre que querramos ponerle. Puede pasar a los 70 años, a los 40, como a los 2 años, o a los 5 o a los 7. ¿No? Pasa que tenemos una mirada siempre adultocéntrica, todo el tiempo pensamos, ¿no? Y por eso hablamos de menores, minorizamos, como que tienen menos valor, como que su palabra no importa. Sí, importa. Si una niñez te está diciendo, yo me identifico como nena, como nene, o no le encuentro nombre, es porque, lógicamente, no se está sintiendo como esto que te quieren imponer, ni como varón, ni como mujer. Esto está, esto existe, existimos, y es hora de que empiecen a escucharnos, ¿no? Y en esa escucha a abrazarnos, y no expulsarnos de nuestras casas, como nos pasa a la mayoría cuando a los 11, 12, 13 años queremos ponernos un arito, la pollera, o depende de lo que querramos, y nos dan una patada, porque vamos a hacer la vergüenza muchas veces de esas familias, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que aparte también es heterociscentrista, ¿no? Donde lo cisgénero es el centro del mundo, y no lo es. Hay que empezar a romper con eso también, ¿no? Y las niñeces trans existen, las niñeces travestis existen, las niñeces maricas, tortas, no binarias existen. Esa por lo menos es mi respuesta, ¿no? Y todo eso, ¿no? En armonía también, digo, como, si, digo, para a sumarle algo en armonía con en las nuevas, digo, propuestas de las leyes, ¿no? Que no pensar a la niña como
como incapaz, sino como sujeto de derecho, en pensar en la capacidad de incorporar a nuestras reflexiones la capacidad progresiva del niño, que tiene que ver con que ella puede tener voz en las decisiones que le incumben personalmente. Pensar que también cambió la figura de la patria potestad por la de responsabilidad parental, que también implica otra mirada de la función y otra mirada sobre las niñas y adolescentes como hijes. Esto es algo que se viene dando, ¿no? Y que bueno, que el marco legal va acompañando todo esto. Pero bueno, necesitamos poder seguir reflexionándolo porque, qué sé yo, para pensar una institución, la escuela está constituida por personas, digamos, y a veces las personas que constituyen las instituciones sociales se sienten con derecho a no tener que reflexionar sobre determinadas cuestiones. Por eso digo que en este sentido no solo es sensibilidad, sino que es en el marco de derechos. Son leyes nacionales que otorgan derechos, que visibilizan experiencias y que si, digamos, por nuestras profesiones o prácticas pudiéramos estar atravesados, tenemos la doble obligación de reflexionar. No, porque por ahí uno dice, bueno, por ahí, viste, te das cuenta que no era tu profesión finalmente, y tenés derecho a que te pase eso, pero me parece que esta es una responsabilidad no solo de toda la sociedad civil, sino es doble para las instituciones sociales y los funcionarios y los agentes de todas las instituciones. Disculpa que te interrumpa antes que cerremos, porque también tendríamos que preguntarnos, y les preguntaría yo a todas las personas que son cis heterosexuales, ¿a qué edad se dieron cuenta que eran heterosexuales? Porque Sí. siempre la pregunta nos tratan como como el bicho raro, como que tendríamos que todo el tiempo estar dando explicaciones, y las explicaciones no las tenemos que dar nosotros. Las explicaciones las tiene que dar el sistema en el que vivimos, que es un sistema cis heterosexual, que tiende a exterminar a todo lo que considera anormal. Y todo el tiempo nos preguntan, ¿pero por qué sos travesti? ¿Pero a qué edad fuiste travesti? ¿Pero sos activa? ¿Pero sos pasiva? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? Todo el tiempo tenemos que estar dando explicaciones del por qué somos. Simplemente somos lo que deseamos, punto y aparte. Y eso tiene que ser respetado. Y por este ser no puede seguir pasando que seamos el 90% de las travestis prostituidas, que seamos asesinadas, que ayer tuvimos un nuevo travesticidio en Tucumán, que seamos expulsadas de nuestras casas, de todas las instituciones, del acceso a la justicia, a la salud, a la educación, a la vivienda. Simplemente nuestro delito sigue siendo ser travestis y trans. No puede seguir pasando esto. Entonces, del otro lado, que se interpélense en ustedes, les llamo a ustedes a que se interpelen qué es lo que están haciendo mal, ¿no? Porque el fracaso no es nuestro, sino que es un fracaso heterosexual, disculpen que lo diga, y hablo de heterosexualidad obligatoria, no porque sean heterosexuales, sino de un régimen estamos hablando, ¿no? Y de las políticas que nos rigen en esta sociedad son políticas cis heterosexuales. Queremos también las travestis, trans y nuestras identidades LGTBIQ tener participación política, toma de poder, llegar al Congreso, a senadores y a todos los lugares y tener representatividad, porque si no, seguimos viviendo bajo las políticas heterosexuales que siempre nos excluyen y nos dejan de lado. Y yo, para ir cerrando, voy a seguir gritando fuertemente, y hoy les esperamos a las 20 horas, Orgullo 2020, vamos a seguir gritando cupo e inclusión laboral travesti trans. Es una deuda hacia la población travesti trans, y también gritamos fuertemente algo que es un retroceso en materia de derechos humanos y decimos: fue travesticidio, justicia por Diana Zacayán. Bueno, compañeras,
Excelente ponencia y bueno, muchas gracias Valeria, muchas gracias Florencia por seguir inspirándonos a seguir pensando. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.